Muy bien, continuamos hablando con la doctora María Lorca Susino, profesora de Economía de la Universidad de Miami. La pregunta de por qué los republicanos ponen condiciones a subir el techo de la deuda. Empiezo por ahí. Hombre, es normal, vamos a ver, tenemos una situación en la que el déficit, o sea, la deuda hay que subirla porque tenemos un déficit presupuestario. En este año se espera que el déficit presupuestario del 2023 acabe en 2 trillones de dólares. 2 trillones de dólares. Es decir, aunque se han recuperado, y esto es una cosa muy interesante, el nivel de ingreso, es decir, el nivel de ingreso del gobierno son los impuestos, ¿no? En los últimos años el gobierno americano en impuestos ha tenido la recaudación impositiva máxima de la historia. Nunca se había recaudado tantos impuestos como en estos 2 últimos años, ¿no? Sin embargo, la cantidad de gasto está desorbitada. Tanto es así que incluso al haber recibido el mayor número de ingresos en la historia, se espera que se necesiten 2 trillones de dólares para cerrar el diferencial entre los ingresos y los gastos que tenemos, ¿no? Como tenemos que seguir pidiendo prestados, esos 2 trillones hay que darse la vuelta y a ver quién nos lo deja, bueno, pues entonces la deuda va engordando, ¿no? Lo que le han presentado a día de hace unos días y lo han pasado y estamos esperando a ver qué pasa, es decir, ok, te vamos a subir el nivel de la deuda, es decir, vas a poder seguir pidiendo prestado para llevar el gobierno, pero córtame un poquito los gastos, ¿ok? Mira a ver qué podemos hacer, bueno, o por lo menos los demócratas no dicen sigas. que no admiten condiciones. ¿Está bien eso? ¿Es normal en el mundo de las negociaciones? A mí no me parece, porque si te están diciendo, venga, vamos a subirte el límite de la deuda para que puedas seguir gastando, pero hombre, no te estamos diciendo que cortes gastos, lo que te estamos pidiendo es que por lo menos no sigas gastando, es decir, que no aumentes el gasto. Lo que le han pedido básicamente son cosas muy sencillas, ¿no? Que no tienen nada que ver, porque yo vengo oyendo que si van a recortar el Social Security, el Medicaid, esos son gastos que son mandatorios, es decir, eso está escrito que los gastos de los Estados Unidos se dividen en 2. Los gastos que son mandatorios, que son los veteranos, el Social Security, el desempleo, el Medicaid y todo esto, eso tú no lo puedes tocar. Estos son mandatorios, esto está ahí puesto en puño y letra. Lo que tú puedes tocar son los discrecionales. Los discrecionales hay 2. Todo lo que tiene que ver con el militar, todo lo que es lo militar, y después el resto, pues es infraestructura, investigación y desarrollo, una cosa de eso. Pero es que eso tampoco lo puedes tocar, porque para empezar esos son votantes. Lo que están diciendo es, haz lo que tengas que hacer, pero no aumentes el gasto. Es decir, mira a ver qué vas a hacer con la deuda de los estudiantes, no contrates a los 67.000 del IRS para ir buscando impuestos, deja el dinero del COVID, ya no estamos en pandemia, ya no es una emergencia, deja de gastar el dinero, ahórrate ese dinero de COVID, asegúrate que la gente que coge desempleo realmente no está encontrando trabajo, tenemos en cuenta que hay 9.5 millones de puestos de trabajo vacantes, ¿no? Entonces, si tú vas los miles de millones de dólares que han dado para que los países en desarrollo luchen contra el cambio climático, bueno, algo que no tiene ningún control y que no se sabe exactamente, la cantidad de millones de dólares que se dan a organizaciones no gubernamentales, desde... sí, todos los 7.500 dólares que dan si te compras un coche eléctrico. 70.000 millones de dólares descubrimos que le había dado Obama en sus primeros 4 años a la ecología. Por ejemplo. Eso en términos generales, ni siquiera era con cosas exactas, ¿no? Y también lo que están pidiendo, y es muy normal, es que veamos dónde va el dinero, porque como hemos hablado, hay un dinero que se gasta que es un dinero productivo, que sirve a mejorar el nivel, que sirve para el crecimiento económico, que sirve para crear puestos de trabajo, para mejorar la educación, para todo eso, y otros es dinero que es totalmente improductivo, un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que le están pidiendo. Yo creo que no sentarte a negociar eso, no sé, me parece una locura. Y lo que más me preocupa es que la única vez, los Estados Unidos nunca han quebrado, siempre han pagado su deuda a tiempo, eso es una ridiculez que se pueda hablar, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que la única vez que la deuda americana recibió un golpetazo y fue devaluada por lo que se llama el S&P, fue justamente en el 2011. En el 2011 el presidente Obama mandó a negociar al vicepresidente Biden el techo de la deuda y terminamos con un downgrade de lo que son la deuda soberana. Exactamente, ¿no? Y eso costó miles de millones de dólares. O sea que Biden tiene esos antecedentes porque él dice que no acepta condiciones, pero ha invitado a Kevin McCarthy
que es el líder de la mayoría republicana, este día 9 a la Casa Blanca. McCarthy ha aceptado. ¿Qué podremos esperar? ¿A qué va a pasar? Al final tiene que ponerse de acuerdo, ¿no? Hombre, Alguien tiene que ceder. Hombre, yo creo que aquí estamos ante esto. Vaya, tal y como yo lo veo, esto no es un tema político, esto es un tema del bienestar de los estadounidenses, ¿no? De la hegemonía de los Estados Unidos como país hegemónico, ¿no? De la importancia del dólar como reserva de moneda, como moneda de reserva. Entonces, no ponerte de acuerdo y llevar esto a una situación en la que no va a haber un default, no va a haber una quiebra, pero que se pueda pensar en que los bonos soberanos de los Estados Unidos vuelvan a tener una reducción en lo que es su calificación, a mí esto me parece un suicidio económico. Entonces yo creo que realmente habría que poner a un lado todo y tener en cuenta que aquí se está jugando con el bienestar de los Estados Unidos. Pero además, la idea de eso de que el Congreso no puede ponerle condiciones al presidente ignora la razón de ser del Congreso, que es un balance para impedir que el Ejecutivo haga lo que le da la gana, ¿no? Y está ahí para poner condiciones. Pero cada día nos venden más la idea de que el Congreso, sea demócrata o republicano, es una olla de grillos que siempre están creando problemas, que casi es mejor quitarlos y que el Ejecutivo gobierne. O sea, hay una mentalidad que no es democrática, creciente en mucha gente. Está ahí McCarthy, está el Congreso para ponerle condiciones. ¿Cómo me vas a decir desde la presidencia, no admito condiciones? ¿Qué es eso? Los check and balance a ver, este proyecto que podrá gustarte más o menos ha pasado en una Cámara, pero tendrían que pasarla a la siguiente Cámara, presentar a la siguiente Cámara para que los representantes del pueblo que están ahí sentados digan si les parece bien o mal, porque los representantes del pueblo están para eso, y una vez que ellos voten, bueno, pues entonces el presidente tendrá la última opinión, ¿no? Pero es como un secuestro, en cierta manera, ¿no?, de lo que es el futuro económico de los estadounidenses. ¿Por qué no lo dan al Senado para que el Senado decida si le parece bien o le parece mal, o se sienta a negociar, bueno, cambiamos esto y hacemos lo otro? Pero algo se tiene que hacer, porque no podemos seguir gastando el dinero como si no hubiera mañana, con dos agujeros en las manos, porque el país está creciendo al 1.1%. Aquí no hay crecimiento económico, aquí no hay riqueza, los salarios están estancados. Paraguay está creciendo, Paraguay al 4%. La clase media estadounidense cada vez está reduciendo mucho más. Tenemos un problema. Mañana pasado tengo que ir a hablar sobre el tema, tengo una conferencia sobre el tema de los problemas laborales que ya se están viendo. Estamos hablando de una inteligencia artificial que va a acabar con 70 millones de puestos de trabajo, así puede acabar así a nivel mundial. Tecnologías disruptivas. Exactamente. Le llaman, ¿no? Entonces, hay que asegurarnos de que estamos preparados para poder crecer económicamente y para mantener el nivel de vida de los estadounidenses. Y este debate, sobre todo que es un debate económico, yo creo que hay que sentarse a hablarlo no desde un punto de vista político, sino teniendo en cuenta que tienes en tus manos el futuro del país. Esto es lo que yo estoy viendo. Claro, porque al final gobernar es administrar, ¿no? Entonces, si tú crees que gobernar es otra cosa mesiánica, épica, donde tú te vas a erigir en el salvador de la humanidad, ahí empiezan los problemas, ¿no? Como el señor Petro, que después veremos en el próximo segmento, que es un pesado insoportable, que se cree que es dueño de una verdad mágica y todo eso. Hasta ahora los Estados Unidos no era así. Había gobiernos un poco de sensatez, digamos. En los últimos años ha ido desmejorando ese asunto, ¿no? Sobre todo que hay una cosa que se llama la historia, y cuando tú tiras de la historia, los libros de historia, ahí queda reflejado como el presidente que en el 2011 hizo que la deuda de los Estados Unidos tuviera un downgrade significativo, ¿no? ¿Cómo tú quieres pasar a la historia? Desde el punto de vista económico, quieres pasar como un presidente que mejoró el nivel de vida de los estadounidenses, como un presidente que aumentó la clase media, como un presidente que llevó a los Estados Unidos al siglo XXI en todos los niveles, o quieres pasar como un presidente que, bueno, donde la meritocracia ya no existe, donde el esfuerzo, donde estamos viendo, y lo estamos viendo en las universidades, lo estamos viendo a todos los niveles, ¿no? Desde la pandemia, que bueno, nos tuvimos que quedar en casa, hay como una sensación de vagueza, ¿me entiendes? De que el trabajar no merece la pena, ¿no? La meritocracia, la excelencia académica, la excelencia profesional no se está viendo, ¿no? Yo creo que esto hay que cambiarlo. Porque hay otras palabras que han ido sustituyendo todo eso, ¿no? Palabras que ni me atrevo a mencionar porque me pueden acusar de ser un salvaje de derecha, primitivo, que va a atacar las aspiraciones nobles que tiene, qué sé yo, bla, bla. Yo creo que la historia está ahí. Carter
hizo lo mismo. Todos los que se fueron con todas esas teorías de gasto público desmesurado. Porque además hay una verdad, que un gobierno tenga un gran gasto público no es un logro. El logro sería un gobierno donde la economía estuviera tan bien que no necesitara hacer un gran gasto público. Es todo lo contrario. O sea, pero cuando nos invierten el discurso, nos invierten la lógica, ¿no? Es que históricamente se ha visto, sí, mira, hay 3 presidentes que han pasado la historia por tener unos niveles de inflación que han terminado una recesión económica brutal. Uno fue el presidente Lyndon Johnson, ¿no? El presidente Carter, antes de fallecer, bajó los impuestos, fue el que hizo la mayor reforma impositiva. Los Estados Unidos hizo lo que es la reforma impositiva, ¿no? Carter no ha fallecido, ¿no? El presidente Kennedy, ¿no? Y vino Lyndon Johnson y fue el que lo puso. Entró tanto dinero a los Estados Unidos que hizo lo que se llamaba Guns and Bar, es decir, la guerra de Vietnam y después la gran sociedad, ¿no? Esto estuvo muy bien, pero llevó una inflación brutal que luego hubo que pelear. Exactamente igual hizo el presidente Carter. Llevó a los Estados Unidos con un gasto desmesurado a una gran inflación que después hubo que pelear y que fue muy dolorosa porque vino con una recesión. Hay que evitar que esto pase porque tenemos que evitar que la Reserva Federal siga subiendo las tasas de interés porque nos va a llevar a una recesión seria porque la inflación no afloja. Usted como profesora de Economía de la Universidad de Miami, hay algo que yo repito y quiero saber si estoy en lo correcto, ¿no? En todos los manuales de economía, en el ABC, en el más pequeño dice, si un gobierno inyecta demasiado circulante, es decir, mucho dinero, la inflación sube. ¿Eso es verdad o no? Hombre, totalmente, la inflación cuando hay mucho dinero, el problema no es que haya mucho dinero. Me pregunta, ¿de arriba no lo sabían? El problema no es que haya o los mandamos a su clase. Yo los mandaría, les daría una F porque estoy a fin de curso. Le pondría una F. Bueno, muchísimas gracias al presidente. A todos ellos. A todos ellos. Muchísimas gracias. Hemos hablado con María Lorca Susino, profesora de Economía de la Universidad de Miami. Un gusto. Hoy es el día...